El susurro de la esclavitud. El sol caía sin piedad sobre las arenas de Egipto, tiñendo de oro los ladrillos que miles de manos cansadas levantaban día tras día. El sonido de los látigos cortando el aire se mezclaba con los suspiros de un pueblo que había olvidado lo que era vivir en libertad. Los hebreos trabajaban sin descanso, encorvados bajo el peso de una opresión que parecía eterna. Sus nombres apenas importaban para los capataces egipcios, eran números, sombras, manos que construían la gloria de otro. Pero en medio de ese sufrimiento algo comenzaba a moverse. No era visible como el sol ni audible como el grito de dolor. Era más profundo, un murmullo que nacía en los corazones, una esperanza tenue, casi olvidada, que se negaba a morir. En los rincones más oscuros de las chozas, las madres susurraban historias a sus hijos, relatos de un Dios que no había abandonado a su pueblo, un Dios que escuchaba, un Dios que recordaba. Sin embargo, el faraón no creía en esos susurros, temía algo más tangible, el crecimiento del pueblo hebreo. Cada día eran más fuertes, más difíciles de controlar, y el miedo, cuando se instala en el poder, se vuelve peligroso. «Debemos detenerlos», ordenó el faraón, su voz fría como el mármol de su palacio. «Que no quede ningún niño hebreo con vida». El decreto cayó como una tormenta silenciosa sobre el pueblo. Las risas de los recién nacidos comenzaron a desaparecer, reemplazadas por el llanto ahogado de las madres. Pero incluso en ese momento de oscuridad total, una decisión cambiaría el rumbo de la historia. Una mujer, con el corazón temblando y los brazos firmes, se negó a obedecer. Y en ese acto de valentía, el destino empezó a escribirse de una forma distinta. Porque a veces las historias más grandes comienzan con el acto más pequeño de rebeldía. Continúa. El niño del río. La noche cubría la tierra con un manto de silencio, pero dentro de una humilde casa hebrea, el miedo respiraba en cada rincón. La mujer sostenía a su hijo contra el pecho. Su llanto, aunque suave, le parecía un trueno capaz de atraer la muerte. Afuera el decreto del faraón seguía vigente, implacable. 3 meses lo había ocultado, 3 meses de susurros, de pasos contenidos, de rezos en la oscuridad. Pero ya no podía esconderlo más. El niño crecía, y con él, el peligro. Con manos temblorosas pero decididas, la madre tomó una cesta de juncos. La recubrió cuidadosamente con brea para hacerla resistente al agua. Cada movimiento era lento, como si al hacerlo pudiera detener el tiempo. Lo envolvió con ternura, besó su frente y cerró los ojos un instante. «Dios de nuestros padres, cuídalo», susurró, con la voz quebrada. No era un abandono, era un acto de fe. El río Nilo corría tranquilo esa mañana, ajeno al peso de lo que estaba por suceder. La mujer colocó la cesta entre los juncos, asegurándose de que no fuera arrastrada por la corriente. A unos pasos, escondida entre las sombras, la hija del faraón. El murmullo del río se mezclaba con risas suaves y el roce de telas finas. La hija del faraón descendía hacia el Nilo rodeada de sus doncellas, ajena al hilo invisible que estaba a punto de entrelazar su vida con la de un pueblo oprimido. Entonces lo vio. Una pequeña cesta atrapada entre los juncos. «Traédmela», ordenó con curiosidad más que sospecha. Las doncellas obedecieron, y en cuanto la tapa fue retirada, un llanto tenue llenó el aire. Un bebé. La princesa lo miró fijamente. No necesitaba explicación alguna. Sabía lo que era un niño hebreo, uno de aquellos que su propio padre había augurándose de que no fuera arrastrada por la corriente. A unos pasos, escondida entre las sombras, dos mundos, un destino. Los pasillos del palacio eran amplios, cubiertos de oro y ecos de poder. Allí creció Moisés, rodeado de conocimiento, riqueza y privilegios que ningún hebreo podría siquiera imaginar. Aprendió la lengua de los egipcios, sus ciencias, sus estrategias, incluso sus secretos, pero había algo que no podía aprenderse en los libros, algo que lo llamaba desde dentro. A veces en medio del lujo el silencio se volvía incómodo.
como si una parte de él no perteneciera a ese lugar. Y con el tiempo, esa sensación creció. Un día, ya convertido en hombre, Moisés salió del palacio, no como príncipe, sino como observador. Caminó entre los hebreos, vio sus rostros marcados por el cansancio, sus manos heridas, sus espaldas dobladas bajo el peso de la esclavitud, y algo dentro de él se quebró. No era solo compasión, era reconocimiento. Ese podría ser yo, pensó. Entonces ocurrió. Un capataz egipcio levantó su látigo contra un hebreo indefenso. El golpe resonó en el aire, y en el corazón de Moisés. Miró a un lado, luego al otro. Nadie. El tiempo se tensó, y en un instante que cambiaría todo, actuó. Se abalanzó sobre el egipcio. Fue rápido, violento, definitivo. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. El cuerpo del egipcio quedó inmóvil sobre la arena. Moisés respiraba agitado. No había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible. Intentó ocultarlo enterrando el cuerpo en la arena como si pudiera enterrar también las consecuencias. Pero los actos tienen voz, y al día siguiente esa voz habló. ¿Quién te puso como juez sobre nosotros? Le dijeron dos hebreos al verlo intervenir en una discusión. ¿Piensas matarnos como hiciste con el egipcio? El miedo lo golpeó con fuerza. Había sido descubierto, y si el rumor llegaba al faraón, su vida terminaría. El palacio ya no era su hogar. Egipto ya no era seguro. Esa misma noche Moisés huyó, dejó atrás todo lo que conocía, su nombre, su posición, su pasado. Cruzó el desierto sin rumbo claro, guiado solo por la urgencia de sobrevivir. Pero en esa huida, no solo escapaba del castigo, se acercaba, sin saberlo, al verdadero propósito de su vida. Porque a veces, para encontrar quién eres, primero debes perderlo todo. Y en las arenas lejanas de Madián, algo lo estaba esperando. Algo que ardería, sin consumirse. Continúa. El fuego que llama el desierto de Madián no ofrecía promesas, solo viento, arena y silencio. Moisés caminó durante días hasta que el cansancio dejó de ser una sensación y se volvió parte de él. Ya no era el hombre del palacio, tampoco el fugitivo desesperado. Era alguien en pausa. El tiempo pasó. En Madián encontró refugio, trabajo y una nueva vida. Se convirtió en pastor, guiando ovejas a través de montañas y valles áridos. Aprendió a escuchar el viento, a leer las huellas en la arena, a sobrevivir con poco. A simple vista su historia parecía haberse detenido, pero en realidad se estaba preparando. Una tarde, mientras guiaba el rebaño cerca del monte Horeb, algo llamó su atención: una luz. No era extraño ver fuego en el desierto. El calor podía jugar con la vista, pero esto era distinto. Una zarza ardía. Las llamas se elevaban con fuerza, pero la planta no se consumía. El fuego vivía sin destruir. Moisés frunció el ceño intrigado. Iré a ver esto de cerca, murmuró. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte que el anterior. Algo en el aire había cambiado. Entonces, una voz. Moisés, Moisés. Se detuvo en seco. No era un eco, no era su mente. Era real. Aquí estoy, respondió con cautela. No te acerques más, dijo la voz. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es tierra sagrada. El corazón de Moisés comenzó a latir con fuerza. Obedeció. El silencio del desierto se volvió profundo, casi sagrado. Yo soy el Dios de tus padres, continuó la voz, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés cubrió su rostro. El aire pesaba, no por miedo solamente, sino por algo más grande: presencia. Entonces la voz habló de nuevo, y esta vez no fue solo un